Shonen Ai, Yaoi, Boys Love, Fuyoshi. Son palabras que fuimos descubriendo a medida que nos adentrábamos en este fascinante mundo. Pero ¿cuál es su verdadero significado y cómo fue evolucionando a lo largo de los años? Yo soy Enfi y en este video te mostraré cómo fue este proceso. Suscríbete al canal si todavía no lo has hecho y síguenos en nuestras redes sociales. Comencemos por Shonen Ai, que significa literalmente el amor del joven. Y también es una traducción japonesa de la palabra pedofilia del griego. Uno de los primeros usos de la palabra fue cuando en 1968 Inagaki Tarujo lanzó el libro Shonen Ai no Bigaku, que significa la estética del amor del joven. Un ensayo sobre el erotismo estético del amor romántico entre adolescentes hombres. Años después, en 2003, una revista tomaría su nombre, compilando obras de artistas del Shotacon en Japón. Así es, la palabra Shonen Ai tiene esa connotación. A inicios del 70, apareció un grupo conformado por mangakas femeninas que tuvieron gran influencia en los mangas shoujo, denominado Fabulosas del año 24. Este número se refiere al año 24 de la era Showa, debido a que la mayoría del grupo había nacido en esa época. Entre algunas de las integrantes tenemos a Hagi Omoto y Takemiya Keiko. Existen debates de que el primer Shonen Ai podría ser de Takemiya, que influenciada por la obra de Inagaki, publica en diciembre de 1970 en la revista Bessatsu Shoujo Comics de la editorial Shogakukan, su obra titulada Sanru Monite, que significa en el solario, y que podría ser un prototipo de su obra más conocida. Sin embargo, algunos críticos afirman que puede que no haya sido su intención crear una historia Shonen Ai, por eso no lo consideran, aunque sí se puede ver un beso entre dos jóvenes. Ambas mangakas vivían juntas en Tokio y cuando recibieron la visita de una amiga de Takemiya, ella les mostró una singular revista llamada Baratsuku, la primera de temática gay comercial de Japón, que fue lanzado en 1971. Influenciadas por eso, consolidarían la palabra Shonen Ai de forma más oficial y crearían sus obras más populares. En 1971, Hagi Omoto publicaría en la revista Bessatsu Shoujo Comics Yuichi Gatsu no Gimunayumu, El gimnasio de noviembre, que fue reeditado en 1995 por la editorial Shogakukan. Años después, en 1974, Hagi publicaría en la misma revista Thomas no Shinsou o El corazón de Thomas. Al año siguiente saldría la versión compilada en tankobon bajo el sello de Flower Comics, con 3 volúmenes, reeditado 20 años después. Por su parte, Takemiya Keiko publicaría en 1976 Katsue Toki no Uta por 8 años en la misma revista. En 1977 saldría el tankobon por Flower Comics y reeditado en el 95 por Hakusensha. Tenemos entonces que el Shonen Ai de los 70 se había convertido en un subgénero del shoujo. Por lo tanto, debido a que la importancia de las historias del Shonen Ai estaban más relacionadas al afecto que da y recibe el personaje joven, no se enfoca en una relación en sí. Por eso que muchos títulos no incluían escenas eróticas y por consecuencia fue confundido en el mundo occidental por muchos años a los yaoi o BL de temática más suave. Incluso tampoco se usaron los términos de uke y seme que veremos más adelante. Por otro lado, en esta misma década, las fanáticas del Shonen Ai eran consideradas Kifujin, que es un juego de palabras con Kifujin, que significaba mujer noble, digna para el matrimonio, una dama, mientras que el segundo kanji, Fu, significa malogrado, degenerado, etc. No se sabe bien si estaba relacionado con lo que ahora conocemos como Fuyoshi, pero usa el mismo carácter. En octubre de 1978 se crea la primera revista con temática romántica entre chicos para mujeres llamado Comic Jam y renombrado en 1979 como Jun por la Sangshupan. Las historias que se publicaban aquí eran entonces clasificadas como Jun,
para separarlos de lo que se conocía como Shonen Ai y alejarse de la idea de que el protagonista es un joven. En diciembre de 1979 aparece por primera vez la palabra yaoi en una revista, la Rapori Yaoi Tokushugo. Esta palabra nació como el acrónimo de Yamanashi, Oshinashi y Minashi, que literalmente significa sin pico, sin caída, sin significado, o sin clímax, sin punto, sin significado. La palabra yaoi entonces era la burla a sus propias historias, ya que lo que querían mostrar eran escenas sexuales explícitas sin desarrollo de trama, es decir, sin historia. El famoso plot without plot o porn without plot. Hoy en día también puedes encontrar yaoi escrito como 801, que se puede pronunciar igual. En 1980 aparece la revista llamada Alan Shoujo no Tame no Tambi Ha Magazine, o revista estética para chicas, que en su contenido podrían encontrarse diversos temas, incluidos música, películas, manga, entre otros. Los mangas estaban relacionados con la estética de los personajes, pero con finales dramáticos. De hecho, la palabra Tambi llega a China como Tanmei. En los 80s, la palabra yaoi agarra popularidad junto con el boom de los doujinshi. Este viene de la palabra doujin, que sería como un grupo con mismos intereses, y chi significa revista. Eran entonces publicaciones independientes hechas por fans para fans, como los fanzines. Inicialmente eran trabajos originales, pero luego fueron trabajos modificados de obras existentes, como una especie de parodia, conocida como Aniparo. Cuando en 1981 apareció el manga Captain Tsubasa, o Supercampeones como es conocido en Latinoamérica, de Yoichi Takahashi, tuvo un gran revuelo y existieron muchos doujinshi publicados, sobre todo alrededor de 1986, cuando aparecieron otras series con gran cantidad de personajes masculinos como Saint Seiya. Como en su mayoría eran historias donde se relacionaban románticamente dos protagonistas masculinos, la palabra yaoi fue asociada más a esa temática. A partir de la segunda mitad de la década del 80, la palabra yaoi era muy conocida, y esta popularidad trajo consigo dos términos que fueron muy apropiados a acoplarse en la era de los doujinshi. Hablamos de uke y seme, palabras que originalmente venían de las artes marciales, debido a que seme viene del verbo atacar, semeru, y uke, de recibir, ukeru. Y de esta manera se podía determinar los roles de los personajes en la relación sexual. El término riba, que viene del inglés reversible, es usado dentro de la comunidad gay de Japón debido a que en la realidad, en las relaciones homosexuales no tienen, en su mayoría, esa clasificación tan marcante entre pasivo y activo. Los términos de suke o seke aparecieron después y parecen ser una fusión de uke y seme. Sin embargo, el uso de personajes reversibles no es muy común en las historias, incluso no es del agrado de muchos fans asiáticos. Tal vez pueda haber más tolerancia en los doujinshi, pero no para historias originales. Como vemos, había muchas denominaciones para llamar al romance entre chicos. Shonen Ai, Tambi, Jun y Yaoi eran los más sonados, pero no había un término fijo para el género y algunos hasta se publicaban como shoujo. Así que en el año de 1991 apareció por primera vez el término Boys Love en una edición de la revista Image o Image de Byakuya Shobo, titulado como Boys Love Comic. Ritsu Shimotsuki, editor en jefe de la revista, comenta que las historias que querían publicar ahí no se encajaban con los términos anteriores y querían enfocarse más en la trama que las escenas de sexo. Tuvo tal repercusión que otras revistas comenzaron a llamarlo de la misma manera. Por ejemplo, en marzo de 1994, la revista Chareero de Futami Shobo describe su contenido como Boys Love for Girls. En agosto del mismo año, la revista PAF o PAFU también utilizó la palabra y se dice que ayudó a difundirlo como Boys Love. La década del 90 fue muy importante por el gran avance de la industria BL,
debido a la gran cantidad de mangas y novelas publicados en revistas y tankobon ya con esa etiqueta. Con el fortalecimiento de la palabra boys love o biel o bieru, las otras palabras fueron cada vez menos usadas, sobre todo shonen ai, aunque se seguía escuchando palabras como yum para definir obras propias independientes y yaoi para doujinshi. A finales del 99 y comienzos del 2000 aparece la palabra fuyoshi para describir a las fanáticas de estas historias. Inicialmente fue considerada como un insulto misógino, ya que como mencionamos, fu significa podrido y yoshi es mujer, debido a que algunas mujeres shippeaban personajes masculinos que no eran parejas reales en las historias, la famosa ship, pero que en vez de tomarlo como insulto fue adoptado por estas mujeres. Después, al ver que existía un público masculino que le gustaba el biel, surge la palabra fudanchi y posteriormente apareció fujin para aquellas personas no binarias. En junio del 2005 aparece por primera vez la palabra fuyoshi en prensa escrita por la revista Aera. También fue el surgimiento de este personaje dentro de las historias, hasta tener protagonismo como en 2006 Tonari no Yaoi-chan de Kojima Ajiko. Debido al crecimiento de esta industria en Japón, otros países asiáticos también fueron influenciados por este género. En Corea podemos ver que también usan biel. En China es conocido como Tangmei, que llegó en los 90 por las migraciones japonesas. En Vietnam como Rang Mi por influencia china. En Tailandia se le conoce como I o Wai por yaoi. Estos países son los que tienen gran incremento y popularidad a nivel mundial en obras biel. Para definir si una historia es biel o no va a depender de la clasificación de la revista en la que fue publicada. Si fue hecho en una revista biel, es biel, si no, no lo es. O si es una obra original, hay que revisar con qué etiqueta fue lanzado. Es así de simple. Claro, podemos ponernos a reflexionar si tal obra tuvo el amor entre los chicos como tema principal, como incluso ya lo hicimos con Killing Stalking, pero no va a cambiar el hecho de que el creador, el artista o hasta el editor haya querido colocarlo bajo esa etiqueta. ¿Se dieron cuenta que no mencioné para nada los clásicos niveles de erotismo en la obra? Pues eso no sucede por allá. Para comenzar, ya vimos el verdadero significado de shonen ai, y lemon nunca existió en Japón. Además que colocar un nivel de picardía puede ser considerado spoiler, así que solo tienen dos tipos de clasificación, historias normales e historias con clasificación R18, que sabemos tendrán muchas escenas. Es importante recalcar que la palabra biel en Japón es un sello comercial. No son historias que intenten concientizar la lucha de la comunidad LGBT+ en la sociedad. De hecho, pueden encontrar muchos debates relacionados. Habrán obras que tal vez intentan acercarse al tema, pero son muy pocos. Por eso que existen polémicas sobre sexualizar a los homosexuales e intentar clasificarlos de uke y seme. Cosa muy diferente es como nos ha llegado las historias románticas entre chicos en Occidente. Y para eso haremos un video también explicando el inicio del slash, que ya veremos inició en la misma década del 70. Ahí veremos también su relación con la comunidad LGBT+, y hasta conocer su relación con el Omegaverse. Espero les haya gustado este video, espero hayan llegado hasta el final. Háganos llegar sus preguntas o comentarios que la estaremos leyendo en nuestro próximo programa de podcast. La bibliografía que utilicé para realizar este video está en la caja de descripción. Chao. Suggestion Project. Boys Love para el mundo.